La clase de hoy y la Seudá, las Berajot, Bezrat Hashem, fueron donadas de Leilui Nishmat, Yemile Bat Rachel, Lela Bat Yemile, Natán Ben Sara y Ceci Judith Bat Paz. Ruach Hashem Tenehai Megan Aiden. Nos cuenta la Torah sobre Yosef Atzadik. Yosef era el hijo consentido del papá. Por ser el hijo consentido del papá, no ayudaba mucho a la convivencia sana con los demás hermanos y aparte hablaba mal de ellos, les contaba sueños de grandeza donde se sentía superior. Los hermanos le agarraron mucho odio, dejaron de hablarle, primero quisieron matarlo, luego dijeron, no, pero ¿por qué matarlo? Mejor vamos a ganar una lana deshaciéndonos de él y lo vamos a vender. Ay, esa parte no la voy a decir yo, pero... Entonces de repente dice la Torah, Vayabru anashim midianim soharim, pasaron por ahí unos comerciantes, Vayimshehu vayalut Yosef minabor, Vayimkeru Yosef la Ishmaelim, y lo sacaron, y este grupo revendió a Yosef a otro grupo de Ishmaelim, Beesrim Kasif, en 20 monedas. Eso fue lo que costó Yosef Atzadik, 20 monedas. Lo llevaron a Mitzrayim. ¿Qué pasa con Yosef en el camino? ¿Qué sentiría Yosef Atzadik en el camino siendo secuestrado de la casa de su papá y traicionado y vendido por sus propios hermanos? Eso, hubiera sentido que Hashem lo abandonó, ya no lo quiere, ya no hay conexión. Sin embargo, dice la Torah, esas personas, Orhat Ishmaelim, el grupo de Ishmaelim que venían y que compraron a Yosef, Gmaleem Noseim, venían con sus camellos cargados, Nehot, Utzri, Valot, Leorit Mitzraima, perfumes, esencias, aromas agradables para bajar a Egipto. Rashi, el comentarista, directamente hace la pregunta, ¿qué me importa a mí qué llevaban los camellos de los comerciantes? Esa no es información aparentemente relevante. ¿De qué me sirve a mí saber qué llevaban ellos? Entonces, los Jajamim, Rashi, lo que dice, para que veas cómo Akadosh Baruj Hu maneja el mundo, cuida a los tzadikim, y normalmente llevaban aromas no agradables, y ahorita por Yosef, que iba a estar ahí, llevaban aromas agradables, para que se salve del mal olor. Es lo que dice Rashi. Los Jajamim explican dos cosas. Una, primera enseñanza, que Dios tiene siempre medido y pesado y calculado todo tipo de sufrimiento que alguien va a tener. Si lo alenu, barmina lo alejem, alguien tiene que pasar por una situación difícil, no es que Dios lo abandona, sino que está exactamente, perfectamente calculado. Lo que te toca, y lo que no te toca, no te toca. A Yosef, ¿qué le tocaba? Ser vendido como esclavo. ¿Qué no le tocaba? Sufrir en el viaje con aromas desagradables. Esa parte no le tocaba. Así explican los Jajamim. Una segunda enseñanza, que es la que quiero yo enfocar, Bezrat Hashem, esta noche, es la siguiente. Dios le está mandando un aquí estoy a Yosef. Yosef ahorita, como dijeron ustedes, está frustrado, lo traicionaron, lo vendieron, lo abandonaron. Él tal vez se sentiría abandonado por Dios. En el momento en el que los comerciantes que suelen cargar aromas desagradables, cargan aromas agradables, se cambió la naturaleza del sistema a favor de Yosef. Eso es Dios diciéndole, yo estoy aquí, yo estoy contigo, no te he abandonado, sí permití que te bajen a Egipto, sí, sí permití que te vendan como esclavos, sí, todo eso sí, pero no quiere decir que no esté contigo y que te haya abandonado. Es Dios hablando dentro de la tragedia, a ver si entendimos este concepto bien, dentro de la tragedia, Dios te está diciendo, no creas que me olvidé de ti. Sí sé que estás sufriendo, no nada más sé que estás sufriendo. Dios dice, yo lo autoricé, está autorizado porque si no, no podría suceder, pero sigo ahí. Y así te lo demuestro. ¿Me expliqué?
¿Hasta ahí me expliqué? Ok. Vamos a comparar esto con lo que se vivió la semana pasada. La semana pasada en Israel explotan 3 autobuses. Ni un herido, ni un rasguño. Obviamente nadie fallece. Otros 2 autobuses que tenían que haber explotado, al final no explotaron, desactivaron las bombas. ¿Y qué dijo el mundo? Nada. Nada. Salió un título así chiquito en los noticieros y ya. Pero realmente si nos ponemos a pensar, ¿esto qué fue? Esto fue un milagro espectacular. ¿Qué están diciendo los noticieros? No, es que a la hora de poner los temporizadores se equivocaron. En vez de poner 9 a.m., pusieron 9 p.m. Entonces ya, fácil. ¿Sabes qué pasó? Eran unos jamorim que no supieron programar un timer. Así lo está manejando la prensa mundial. Se equivocaron, no saben poner la hora bien y pues ya, se acabó. Pero no es real. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos que ver ahí? Que llevamos pasando una época complicadísima, una época muy difícil de desgracias y de muertes y de secuestros y de eso y del otro. Podría uno llegar a pensar, Dios nos abandonó. De repente llega Hashem en ese momento, esta semana, y te avisa y te recuerda, estoy ahí contigo. Mira cómo sí estoy, mira cómo sigo ahí presente. Sí está la tragedia, no ha terminado. Es igual que el viaje de Yosef a Egipto. Está dentro de la tragedia, pero dentro de la tragedia Dios le está mostrando que está con él. Yo creo que Dios hizo lo mismo en este caso. No ha acabado el sufrimiento. Hay muchos hermanos que siguen secuestrados, hay cuerpos que siguen allá, hay soldados que están muriendo. No ha terminado la tragedia, pero dentro de la tragedia Dios nos está dando una señal de estoy con ustedes, no me he olvidado, no los abandoné y miren cómo los salvé de manera milagrosa de decenas y decenas de muertes, heridos y quién sabe qué más pudo haber pasado con todo eso porque venía de dentro de Israel. Ya no venía de Gaza, venía de Cisjordania, venía de aquí y de allá. Hubiera sido otro problemón, otro frente de guerra. ¿Qué es esto? Este es Dios diciéndote, sigo ahí contigo. Creo que este es un concepto que lo tenemos que tener siempre en la cabeza, aún en los momentos de sufrimiento, que sepas que Dios sigue ahí. Escriben los Jajamim en el Midrash, dice la Torah, Vahí miketz shenatayim yamim ufar ojolem. Yosef estuvo en la cárcel 2 años extras de los que ya llevaba. En total, ¿cuánto tiempo estuvo? 12 años. Dice, 2 años después de la plática que él tuvo con un ministro, Paró tuvo un sueño. ¿Qué significa esto? Dice el Midrash, Vahí miketz. ¿Qué significa la palabra ketz? Final, ketz, final, tiempo. Llegó el límite. Ketz sam la hoshech. Dios puso un límite a la oscuridad. Akadosh Baruj Hu dijo que Yosef tenía que estar 12 años en la cárcel y en el momento en que se acabaron esos 12 años, ese mismo día lo mandaron a sacar, le cortaron el cabello, lo lavaron, lo vistieron con ropas especiales y lo nombraron virrey de Egipto. Cuando Dios dijo se acaba, se acaba. No es que Dios lo abandonó. Si Dios lo hubiera abandonado, Yosef no hubiera salido nunca de ahí. Hashem estaba con él, dentro de la cárcel, los 12 años, dentro de la tragedia. Y en el momento en que llegó el tiempo de salir, Akadosh Baruj Hu lo sacó sin esperar un solo segundo. Una de las matriarcas más queridas en el pueblo de Israel, sin duda alguna, es Rachel. ¿Cómo perciben ustedes a Rachel en la historia de la Torah? ¿Qué simboliza? ¿Sufrió mucho? Muy bien. Tristeza. Le costó trabajo la vida. ¿Por qué? Porque Jacob se quería casar con ella y el papá hizo una trampa, metieron a la hermana en su lugar. Rachel aparentemente está perdiendo
una y otra vez. Porque aun cuando Jacob la toma como esposa, no puede tener hijos. Y la otra sí. Y a todo el mundo le parece que la vida le sonríe, menos a ella. Rahel está sufriendo y sufriendo y sufriendo una y otra vez. ¿Qué hizo de malo? ¿Dónde se equivocó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía que pasar por todo esto? Había un plan de Dios, exactamente. Aquí había algo. No puede ser casualidad. No es al azar. Había un plan divino. ¿Cuál es el plan divino? Dice la Gemara en Masejet Megilá, Rahel le entregó las señales secretas a su hermana para que Jacob sepa que es ella. Jacob ya sabe que el suegro es un tramposo y que le va a intentar meter a otra mujer a la jupá. Entonces Jacob quedó con Rahel, te voy a decir esto, tú me contestas esto, y así yo ya sé que eres tú y ya no nos ven la cara. Cuando Rahel ve que meten a la hermana, dice, mi hermana se va a avergonzar durísimo cuando le pregunte las señales ahí arriba y no le sepa contestar. ¿Qué hace Rahel? Se sacrifica, da las señales. Entonces, está perdiendo otra vez, ¿o no? Está perdiendo otra vez, está perdiendo al marido. Dice el Talmud, por el mérito de lo que hizo Rahel, tuvo dos cosas. Una, tuvo hijos. O sea, dijimos que no podía tener hijos. Escuchen bien, la Torah dice, Hashem recordó a Rahel. ¿Qué quisiera recordó? Hashem no se le olvida nada. Dijo Hashem, llegó el momento de darle su recompensa por haberle dado las señales a su hermana. ¿Cuál es la recompensa que le vamos a dar? Tener hijos. Quiere decir que si no hubiera entregado las señales y se casa ella con Jacob, tal vez no había hijos. Y por eso tuvo los hijos al revés. No perdió, ganó. Esa es una. Y la otra, dice el Talmud, de ahí salió el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Shaul Amelech. ¿De qué tribu era Shaul Amelech? De Binyamin. ¿Binyamin es el hijo de quién? De Rahel. El primer rey de Israel fue elegido por Rahel justamente por esa acción que hizo ella, donde aparentemente estaba perdiendo. Entonces, Dios otra vez alumbrando el camino, diciendo, ten paciencia, ya sé que ahorita todo se ve mal, ahorita parece que perdiste a tu esposo, te lo quitó tu hermana, ahorita parece que ella tiene hijos y tú no, pero después las cosas van a cambiar, van a mejorar, vas a ver cómo tú al final recuperas a tu esposo y al final vas a tener hijos, y no nada más vas a tener hijos, el primer rey de Israel va a venir de ti precisamente. Entonces, hay que tener esa paciencia de saber que Dios está tranquilo. Hay una frase, Teshuat Hashem ke'eref ain, la salvación de Dios viene como en un parpadeo. ¿Cuánto dura un parpadeo? Nada, no alcanzas a contabilizar el tiempo. Así puede venir la salvación de Dios en un segundo. Pero el arte está en no deprimirse en el ínter. A Yosef le tocó 12 años en la cárcel. Y luego ya lo sacaron, se hizo virrey. Si vemos esa parte, está fantástica. Virrey, wow. Pero en esos 12 años pudo haber caído en una depresión tremenda, perdido toda la fe, toda esperanza, toda autoestima, y no lo hizo. Porque él sabía que Dios estaba ahí con él, dentro del problema. Ver a Dios cuando el problema se resuelve es fácil, es natural. Ver a Dios dentro del problema es lo complicado, eso es lo difícil. De manera simultánea, vivir algo complicado y seguir creyendo que Dios sigue ahí es mucho más difícil. Uno de los eventos más importantes, sin duda alguna, fue cuando Hashem descubrió su presencia a todo el pueblo de Israel. Hashem les da los 10 mandamientos, les permite escuchar su voz. Los primeros 2 mandamientos los escucharon directamente de Hashem y les permite ver algunas cosas sagradas, cosas que un ser humano normal no puede ver nunca. ¿Qué es lo que vieron? Dice la Torah, Vayirú et Elohei Israel, vieron al Dios de Israel.
algo pudieron percibir de la esencia de Hashem que normalmente nadie puede ver. Ellos lo pudieron ver. Betajat Raglav. ¿Y qué había en la parte de abajo del trono de Dios? Que Maaseh Libnata Sapir. Un ladrillo, una figura de ladrillo hecha de zafiro. Ukeetzem Hashamayim la Tohar. Y brillaba. ¿Qué hace un ladrillo debajo del trono de Dios? ¿Y por qué era importante para Hashem que el pueblo vea eso? Tú dices, bueno, que escuchen los 10 mandamientos es importante, pero que vean un ladrillo en el cielo de zafiro, ¿de qué sirve? Hoy en día todo el mundo si ve una nube en forma de algo, toma una foto y la pone de perfil. Está bien. Pero eso antes no existía. Eso antes no existía. ¿Para qué sirve ver un ladrillo allá? Entonces dice Rashi, ese ladrillo no apareció ahí, estaba ahí desde antes, desde que el pueblo estaba esclavizado, haciendo ladrillos. ¿Qué puso Dios ahí en su trono? Un ladrillo. ¿Para qué? Es una señal de empatía, de estoy contigo, no me he olvidado de ti. Yo sé que tú estás abajo sufriendo, fabricando ladrillo tras ladrillo tras ladrillo. Pues ¿qué crees? Yo lo tengo presente todo el tiempo. Lizkor Tzaratan Shel Israel. Recordando constantemente el sufrimiento del pueblo judío que estaban haciendo ladrillos. Y ahora que ya fueron liberados, ¿qué pasó con ese ladrillo? Brillaba. Se convirtió en algo de alegría. Ya brillaba. Llegaron a percibir la presencia de Hashem. Pero en su momento, poder ver eso era muy difícil. Dios estaba sufriendo contigo. Tú no sabías eso. A ti te pegaba el egipcio. Y si no terminabas los ladrillos, te castigaban. ¿Tú veías a Dios? No, no lo veías. Pero Dios en ese momento estaba viéndote y viendo el ladrillo que Él puso ahí para recordarte constantemente. Quiere decir que Hashem nunca se olvida de uno. Eso es lo importantísimo del tema de hoy. Hay un pasuk en el libro de Yeshayá que aparentemente es súper, mega, ultra confuso. Yo se los voy a decir y ustedes tradúzcanmelo. ¿Está bien? El versículo dice, Behol tzaratam lo tzar. Traducción, ¿alguien sabe hebreo? En todos sus sufrimientos, él también sufre. ¿Así está correcta la traducción? Está eso, lo tzar. Él sufre. Hay un problema pequeño, enorme, con lo que acabas de decir, bien dicho. La traducción que se usa es, Behol tzaratam, en todos los sufrimientos del pueblo judío, lo tzar. A Dios también le causa sufrimiento. Pero la palabra lo puede escribirse de dos maneras. Lamed Vav significa él y Lamed Aleph significa no. Entonces, ¿qué hacemos con un pasuk que dice Behol tzaratam lo tzar? Ah, muy bien, ¿cómo está escrito? Hay una magia en la Torá. Hay palabras que se escriben de una manera y se leen de otra. Está escrito con Aleph, pero se lee con Vav. ¿Y para saber? Ah, entonces muy bien, ¿qué hacemos con esto? Behol tzaratam lo tzar, dice los Jajamim en el Midrash. Este pasuk solamente nos trajo confusión. O traduces, en todos sus sufrimientos él sufre, o traduces, en todos sus sufrimientos él no sufre. No hay sufrimiento, no se puede traducir. Exacto, que no hay sufrimiento ante Dios, cuando tú sí sufres. Pero no, porque ¿quién dice que ante Dios? A lo mejor se refiere a que todos los sufrimientos realmente no son sufrimientos. Entonces estamos imaginando nada más. No, estás sintiéndolo de tu percepción. Pero hay sufrimientos reales en la vida, que duelen, no son imaginarios, no somos paranoicos nada más. Hay cosas que duelen en la vida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos más atención a la escritura o a la lectura? Porque nos conviene.
¿No? Porque nos conviene. Dicen los jajamim en el Midrash, Bejol tzaratam lo tzar. ¿Qué hacemos con este pasuk? En atayodea im tzarlu no tzarlu. Ya no sabemos cómo traducir, dice el Midrash. O lo hacemos con Aleph y quiere decir que Dios no sufre contigo, o lo hacemos con Vav y quiere decir que Dios sufre contigo. ¿Qué hizo Dios para evitar la confusión? Otro pasuk, otro versículo. Ese otro versículo dice, Imo anoji betzara, en Tehilim 91. Ustedes saben más los números de Tehilim que yo. Dice, Imo anoji betzara, con él estoy yo en su sufrimiento. Aquí ya te vino a decir, no creas que se lee con Aleph, es con Vav. Dios sí sufre contigo. Imo anoji betzara. Kol zeman she Israel betzara, todo el tiempo que Israel está sufriendo, Akadosh Baruj Hu imahem batzara. Dios está con ellos en el mismo sufrimiento. Ahora, ¿esto es colectivo o también individual? Cuando hablamos de que Dios está con el pueblo de Israel, ¿es cuando todo el pueblo sufre o también cuando alguien tiene un sufrimiento personal? ¿Cómo saben? Porque nos conviene otra vez. Yo no creo, pero se supone que sí debe uno creer así. Porque nos conviene. Pero no porque nos conviene. Hay otro pasuk. Hay otro pasuk. Ikraeni be'aneu. ¿Qué dice ahí? En singular. Llámame y te voy a responder. A ti, en lo particular, en singular. Dios está con cada uno en la situación que cada uno esté viviendo. No nada más le importa la situación de todo el pueblo de Israel. También de cada uno y uno de nosotros. Dice el pasuk, Toba Adonai la kol verrahamab al kol ma'asab. Dios es bueno con todos y tiene misericordia sobre todas sus criaturas. ¿Qué pasó en el diluvio entonces? ¿Qué pasó ahí? ¿Se borró el pasuk? Dice Hashem se apiada de todos. La Torah se hizo antes de que se hiciera el mundo. Varias generaciones antes. ¿Qué pasó ahí? Ahora, pensemos en Noaj. Noaj es el sobreviviente del diluvio. ¿Él qué siente estando ahí un año completo? Un año adentro de esa arca. ¿Qué siente Noaj? Dios me olvidó. Destruyó el mundo, se acabó la piedad, el pasuk se canceló por alguna razón, quién sabe cuál, no sabemos. Pero Dios se le acabó la misericordia, se acabó el mundo, se acabó la humanidad y a mí ya me dejó aquí con todos los animales adentro. Pero de repente dice la Torah, Vaizkor Elohim et Noach, bet kol hayá, y Dios recordó a Noach y a los animales. Y hubo una continuación. Le dijo, sal, ya, acabó el sufrimiento. Es momento de construir. Es momento de hacer algo, no de quedarse atascado en el pasado. Pero Noaj podía haber perdido también, como Yosef en la cárcel, toda la esperanza. Porque estando en el sufrimiento, es muy difícil ver a Dios. ¿Qué vio la hija de Paró cuando agarró la canastita en el río Nilo? ¿Qué vio? Un bebé, un niño yehudí, un joven. Ya dijeron varias cosas. ¿Qué vio? Era un bebé que ella hubiera querido y no pudo tener. Y entonces lo adoptó, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Qué dice la Torah? La Torah dice, bajó la hija del faraón a bañarse en el río. Así dice la Torah. Y vio. Había una canastita, Batishlach Tamatá mandó a su enviada para que trajera la canastita, es la versión primera de la traducción. Beiné Na'ar Bojé, y he aquí había un joven llorando. ¿Joven? Era un bebé. Dice joven, pero por otro lado dice, Batiftach, cuando ella abre, Batireta y él vio un niño.
Entonces el mismo pasuk dice que era niño y que era joven. Entonces no entiendo nada. ¿Era un niño o era un joven? Era un bebé, entonces ¿por qué dice joven? Entonces tú dices la explicación que dice el niño era Moshe y el joven era Aarón que estaba observando. Muy buena explicación, existe, es real, pero yo voy a decir otra. ¿Cuál es la otra? La otra dice así, hay una discusión en la Gemara. Unos jajabim dicen, era un niño con voz de joven. Cuando tú oyes llorar a un niño, identificas inmediato que es un bebé recién nacido. Cuando ya van creciendo, el llanto se oye distinto. Cuando oyes a un adulto llorando, no piensas que es un bebé, ni un niño tampoco. Entonces dice aquí la Gemara, era un niño de 3 meses de edad, pero tenía voz de adulto. Voz de adulto. Así dice una opinión la Gemara. Le dicen a los jajamín que opinan eso, oye, ¿eso es algo bueno o algo malo? Imagínate que tienes un bebé de 1 mes y de repente dice, hey, quiero mi leche, son las 12. O sea, no estaría muy bien. Que digamos, la Gemara dice, si tú dices que era un bebé con voz de joven, quiere decir que Moshe estaba defectuoso. Tenía un defecto. Un niño que grita como adulto tiene un defecto. Y no puede ser que Moshe tenga un defecto. Entonces, ¿por qué le llama joven? Ya, quitamos esa opción. No tenía voz de joven. Entonces, ¿por qué le llama joven? Entonces dice la Gemara, escuchen bien. La madre, cuando depositó a Moshe en el río, ¿qué pensó? Se acabó su hijo, lo perdió, despedida para siempre. Pero ella tenía un sueño, quería estar presente en su boda y no iba a poder. Entonces, ¿qué hizo? Dice el Talmud, en la canastita hizo una jupá, un palio nupcial, una jupá en la canastita, 4 tubitos y arriba una tela, que parezca una jupá. Dijo, si no voy a estar presente en su boda, aunque sea esta es la jupá, quiero verlo en la jupá. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Está espectacular. Quería verlo en la jupá, y si ya no lo va a ver en la jupá, pues mínimo le hacemos la jupá ahorita. Y entonces por eso dice Nar, parecía un joven porque parecía que se estaba casando. Y era un niño en realidad. Pero ¿qué hay que sacar de todo esto? Yo cuando estoy explicando esto, ¿qué les quiero transmitir? La mamá lo dio por perdido y pensó que nunca más lo iba a volver a ver. Y pensó que no iba a estar en su jupá y que ya nunca más. Y al final Moshe no murió. Al final ella le dio de comer, ella lo visitaba todos los días, le pagaban para darle de comer a su propio hijo. Entonces, ¿Dios estaba o no estaba? Dios estaba, pero ella ¿qué estaba pensando tal vez? Tal vez que ya no. Ella pensó, Dios me abandonó, Dios ya no nos quiere. No pienses que Dios no te quiere porque las cosas se ven complicadas. Ahora viene la fiesta de Purim. Una costumbre muy rara es la de disfrazarse en Purim. ¿De dónde salió eso? ¿Para esconder qué? Nos disfrazamos para demostrar que las cosas fueron diferentes o raras. ¿Cuánto tiempo duró todo lo de la Megilat Esther? Toda la historia. Toda la historia. Como 12 años. Como 12 años. Desde que el rey gobierna y hace un banquete y mata a su esposa y busca a otra esposa y viene la otra y luego Amán. Pasaron varios años. Tú lees la Megilá y ¿dónde aparece Hashem? No aparece. No aparece en ningún lado. Pero está oculto. Está oculto. Hashem está. Pero parece que no está. Parece que todo fue casual. El marido se enojó con la esposa. Y vivía en una época de machismo extremo, entonces la mandó a matar. Y luego
hizo un concurso tipo Miss Universo, a ver a quién ponemos, y escogieron a Esther Amalcá, que de casualidad era judía, y luego de casualidad Amán se enojó con Mordejai y con todo el pueblo porque no se postraba ante él, y entonces salió esto y salió aquello, y Dios, ¿dónde está? Oculto, escondido, planeando todo. No eran casualidades. Nos disfrazamos para ocultar el rostro. Así como Dios estaba oculto en ese tiempo, hacemos lo mismo igual para representar ese tipo de situación en la que vivimos, donde aparentemente Dios nos había abandonado. Tú le preguntabas a un yehudí en esa época, ¿qué opinas? ¿Van a matar a todos los judíos del planeta el día 13 de Adar? ¿Dios está con nosotros o no? ¿Qué te hubiera contestado cualquiera? Obviamente no. Obviamente no. Dios no está ahí. Lo que tú no sabes es que Dios desde el primer minuto, cuando mandaron a matar a la esposa del rey, ya era para que venga Esther y tengamos el salvoconducto y tengamos la herramienta para poder salir de ahí. Entonces Dios sí estaba, pero estaba oculto. Es lo que hay que saber. Eli, Eli, lama azabtani. También en Tehilim. Dios, Dios, lama azabtani. ¿Por qué me has abandonado? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo este pasuk? David Amelech. Y está citado, dicho por Esther Amalcá. Ella diciendo, Dios, lama azabtani. ¿Por qué me has abandonado? Rajok mi yishuati. Está lejos mi salvación. ¿Cuándo dijo esto Esther? La reina Esther tiene que ir a pedirle al rey Ahasverosh misericordia por el pueblo de Israel. Por primera vez le va a decir, soy judía y quiero salvar a mi pueblo. Y en ese momento sintió que Dios la abandonaba. Y dijo, Eli, Eli, lama azabtani. Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero justo ese día, ¿qué sucedió? Todo se volteó a favor del pueblo judío. Benafoju, al revés, todo a favor. A Amán lo mataron, lo colgaron, a sus hijos también. Todo salió al revés, todo salió increíble. Ella pensó que Dios la había abandonado. ¿Y cuál fue la realidad? Que nunca la abandonó. Siempre estuvo ahí, desde muchos años atrás. Akadosh Baruj Hu tiene la primera conversación con Moshe Rabbenu y se representa en un arbusto que arde pero no se consume. Una zarza, horrible, una zarza. Espinas, horrible, ¿no? ¿Por qué no en algo mejor? ¿Por qué no en un árbol de cedro? Algo más bonito, algo digno de Dios. Dice el Midrash, Ani margish betzar. Yo siento el sufrimiento de Israel. Mis hijos están sufriendo. Si mis hijos están sufriendo, esclavizados, siendo golpeados y maltratados, ¿cómo yo voy a posar mi presencia en un árbol muy bonito? No, voy a posar mi presencia en un arbusto lleno de espinas que representa sufrimiento. ¿Para qué? Para que sepas, Ani shutaf betzaaran. Yo soy socio en su sufrimiento. Esto puede cambiar la vida de las personas. Saber que Dios está contigo también en las malas. No me malinterpreten. Todos tenemos fe. Pero a veces decimos, ojalá y Dios ya se acuerde de mí. Ojalá y Dios ya aparezca. Ojalá y ya salga y me rescate. Si supieras que está ahí, en ese mismo instante, cambiaría mucho tu actitud. Cambiaría mucho tu vida. Saber que Dios está ahí. No nada más cuando te va a salvar. También en las malas, dentro de las malas, Akadosh Baruj Hu sigue ahí. Jacob Avinu tuvo una conversación con Dios. Dice la Torá, se le apareció Hashem a Jacob bemarot alayla, en una visión en la noche. ¿Esa parte es relevante o es irrelevante? ¿El horario de la plática que tuvo Dios con Jacob es relevante? ¿Qué más da? ¿Y si hubiera platicado con él en la mañana? Saldría igual. Entonces, ¿por qué la Torah me informa en la noche? Dice, porque Jacob sufrió la época oscura, donde bajó a Egipto, donde empezaron las cosas a complicarse.
Y Hashem dijo, estoy contigo en la noche. Me voy a revelar hacia ti de noche para que sepas que en las épocas oscuras también estaré ahí contigo. Y eso cambia la vida. Por eso Jacob no sufrió en Egipto, porque sabía que Dios estaba ahí con él. Yo creo que el milagro que tuvimos la semana pasada de los autobuses es una señal enorme, inmensa, que el mundo no la vio como tal, porque ni se hizo tanto escándalo, ni se habló tanto, pero fue una señal enorme de Hashem hacia nosotros, diciendo, sé que están sufriendo, sé que está difícil, sé que no ha acabado, pero sepan que yo sigo ahí con ustedes. Dios siempre está. Besat Hashem. Buenas noches.